es un secreto de estado para ellos. Por eso No yo me lo dicen salí. en absoluto. Ujú. Exacto, y como que no se me hace ético. Estudiando un poco vi la efectividad de Global Skin y dije, están mejores que PB Serum porque llevo usando PB Serum 8 años. ¿Me explicó? Sí, sí, Entonces, claro. cuando conoces un producto, llega un nuevo producto, dices, este está bueno, no arde tanto, no se Claro que inflama, como sí. bien dices. Ajá. Yo lo uso muchísimo en cara. O sea, yo casi no uso corporal, pero para los YAO pongo un vial por Es lado diluido lindo. en 3 heces y les va perfecto, sin Claro. inflamarse, como bien dice usted, doctora. Sí es muy importante infiltrarlo despacio para que no arda. Yo en Exacto. mi particular lo infiltro con cánula en retro, súper despacito, para que el paciente no esté incómodo, para evitar tener una complicación de darle un nervio facial y pues tener una parálisis, no por la enzima, sino porque por la aguja dañas una terminación, ¿me explicó? Sí, sí, Pero claro. me llamó mucho la atención de lo que usted me dice, doctora. Los microcatales supuestamente están rotulados y, bueno, las unidades internacionales, 1500, 1500 y 150 la colagenasa. En efecto, coincido Correcto. con usted, la colagenasa arde en queloides horrible. Entonces sí tienen Sí. que ponerle hielito al paciente e informarle que no es que sea el producto, mal producto, arde por sí misma. Ajá, porque yo soy Exacto. dermatóloga de base, entonces la uso muchísimo en queloides y en acné. Pero Y bueno, tiene un lindo usted me resultado. dice, y me va súper Sí. bien. O sea, yo la amo, de hecho lo mezclo con Triamci y les va excelente a los pacientes. Pero me dice usted que usted recomienda un cc por cada 4 cc's de ARE, porque está Sí, más con concentrado corporal. que PB Serum. ¿Ustedes sí Exacto. tienen documentado cuántos microcatales realmente si las unidades internacionales son o esos son estudios de espectrometría que entre laboratorios se sabe? Ese, el ensayo clínico lo hicimos en la clínica aquí en Bolivia. Eh, lo microcatálisis no nos dice, el laboratorio no nos da mucha información, solamente la que lo he relatado. Lo que Ok, sí te puedo asegurar que el resultado lo obtuvimos haciendo prueba y error. Y ya tenemos un protocolo bien amplio, ya tenemos varios pacientes con ese protocolo, con un CC con profundidad de 12 y con 4 de distancias, con excelente resultado con esas unidades internacionales. Y nos funciona muy bien. En todo lo que es reducción corporal. ok, Corporal, porque está corporal. En la parte facial sí se reduce un poquito tanto la dilución y el tamaño de diámetro de de la cuadrícula, por lo mismo, porque por la zona es menor. sí, sí, Si exacto, estamos doctora. hablando de Jones, sí, si estamos hablando de Jones, podemos aplicar con cánula. Yo lo aplico con aguja, pero lo pongo en forma de triángulo. Y funciona muy bien, no he tenido ningún problema. Los pacientes tienen muy poca inflamación y es muy cierto lo que dice. La delicadeza de la aplicación es fundamental para que no tengamos tanta inflamación, que el paciente tolere mucho la aplicación y que tenga excelente resultado. Van tranquilos y vuelven tranquilos. Sí, sí, así es, doctora. Y bueno, iba a hacer como otro comentario muy importante. En general veo que están los speakers, entonces yo para manera de ayudarles a los distribuidores, yo les digo al paciente, sobre todo cuando lo hacen en abdomen, digo, mira, la grasa es un tejido por sí solo inflamatorio. El ejemplo más evidente es que cuando hubo COVID, la pandemia, al paciente con grasita le iba súper mal, porque Exacto. inflamaba muchísimo el tejido Ujú. graso. Entonces, por supuesto que es normal que si tú pones suficiente dosis en un abdomen, va a haber inflamación y se va a poner rojita la piel y va a haber comezón, y eso no es porque el producto está haciendo una reacción adversa. No, Yo siempre te les lo digo, el producto está esperaba. actuando y, y está sacando todo ese tejido graso que guarda pues moléculas inflamatorias que ya sabemos va a salir y va a inflamar. No Exacto. es propiamente por el producto. Pero no Para sé que tengan al paciente tranquilo. exacto, pero no sé si tienen la experiencia que he tenido de que el paciente tiene esa reacción inflamatoria en la primera sesión, ya en la segunda ya no tiene tanta. Exacto, como que el cuerpo reconoce al Ya, producto. Es exacto. verdad eso. Ujú. Ujú. Ahora, ¿sabe qué? Me gustaría comentarles a ustedes que, bueno, ya han tenido mucha experiencia acá en Panamá. Una doctora que tenía mucho tiempo usando PB Serum
ella refiere que sus pacientes no habían tenido eventos adversos con PB0 y con Sindayet dice que todos los pacientes que le ha colocado ha tenido eventos adversos, inclusive pues más allá de del eritema pues y del calor localizado, etcétera, etcétera, reporta que tuvo una paciente que pues el malestar fue tal que tuvo que llamarla casi que a medianoche, bueno, que se sentía súper mal y entonces ella, como no tiene otra opción ahorita, ella lo que hace es que le manda antiinflamatorio antes de la aplicación, para pues evitar todas estas reacciones. Y por ejemplo, tiene pacientes que de pronto le han puesto, bueno, en el caso de ella, creo que no es el caso, pero tenemos otros casos de médicos que han puesto el producto, una, dos, tres dosis y todo perfecto, y de pronto en la cuarta aplicación es que manifiestan eventos adversos. Otros médicos han tenido el evento adverso al principio y ya después como más suave. Inclusive a mí me pasó con colagenasa, me pusieron colagenasa la primera vez y tuve un eritema y un enrojecimiento bien, bien importante que pues era primera vez que pues eso sucedía, pues un protocolo en el que también participé y no sabían si era pues una alergia, si era pues otra reacción y después las dos veces siguientes no tuve reacción y la cuarta vez sí tuve reacción. Entonces, a veces eso no lo encuentro como una explicación lógica a que pues si pasa la primera vez como dicen ustedes y después no aparece, bueno, puede que ya el cuerpo como que se haya adaptado, pero después si es posterior, ¿cómo se explica? ¿Hay una sensibilidad posterior a las aplicaciones? O sea, esta parte es difícil para mí poderla manejar con los médicos cuando se presenta esa objeción porque no sé qué decirles. Entonces, si nos pueden ayudar un poco con esto. Lo importante es saber cómo lo está armando su protocolo, porque la mayoría de los médicos lo utilizan el esquema de PB0 y Ujú. copiando la misma mezcla, la misma cantidad de viales, y hay que tomar en cuenta que la cantidad de producto que tenemos en un solo vial de Simidaide es más potente, o sea, es mayor que un vial de PB0. Entonces, por lo tanto, puede ser que ahí esté la explicación de por qué tanto proceso inflamatorio en todos sus pacientes. Sería importante saber cómo es su protocolo. Ok, Otra es en la relación al proceso inflamatorio, es exactamente lo que queremos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de tenerlo en la primera vez y no en las otras? De pronto tener un proceso inflamatorio. Acuerdas que si estamos inflamados por cualquier motivo, podemos inflamarnos más. Un estrés, una infección viral que esté recién saliendo. O sea, hay muchas cosas que pueden alterar el proceso inflamatorio del cuerpo. ok, Pero la inflamación con la colagenasa o con la lipasa o cualquier una de las otras enzimas, en todos los pacientes que he tenido la experiencia de trabajar tanto en PBC en cuanto con Simidaid, son inflamaciones totalmente controladas, que el paciente lo tolera perfectamente. No he tenido ni una reacción exacerbada que el paciente me llame y que me diga que no lo tolera. Me llama la atención. Creo que el error está en el protocolo, pero sería interesante poder hablar con la doctora para poder determinar. sí, Es, bueno, yo conversé con esta doctora particularmente. Mire, por ejemplo, esto de que usted está indicando que en el área corporal la separación tenía que ser, o el halo de, digamos, de difusión era de 4 centímetros, esto es algo totalmente nuevo para mí, pues, y yo creo que para muchos de los que estamos acá, ¿no? Es una información que me parece valiosa porque definitivamente si lo están colocando muy pegado, posiblemente pues está generando un proceso inflamatorio, una reacción un poco más fuerte, porque bueno, tienes exceso de producto por área, ¿no? Exacto. Entonces eso puede estar sucediendo. Eso puede ser una razón interesante que habría que ver dentro de pues la nueva información que se le vaya a suministrar a los médicos. Lo otro que también hemos cuestionado y que no sabemos y que bueno, usted está diciendo que puede ser la dilución entre 2 y 6 ml, pues hemos tenido información diversa de Simil Diet, al principio que era de 4 a 6, que fue la primera información que se manejó, después en algunos casos que se podía bajar a 3, pero entonces en algunos casos que hemos tenido médicos que lo han hecho con concentraciones bajas, han tenido mucha inflamación, por ejemplo en ojeras, en el área periocular.
En el área periocular, y Noelia si está por ahí que me corrija, yo no sé si el doctor que aplicó, que tuvo reacción adversa, creo que lo reconstituyó en 2 ml. Sí, Este, 2 Es ml. que es muy poco. en 2 ml. Entonces, y tuvo un proceso inflamatorio importante el paciente. Entonces, por ejemplo, para ojeras, que es un área que pues a veces tiene grasa, otras veces puede que esté edematizada, que tenga retención de líquido, o puede que sean las dos. Este, ¿Cómo debe ser la técnica en esa área? Porque a lo mejor es un tema de técnica, pero bueno, tenemos que entonces hacer talleres con nuestros médicos para corregir lo que estamos haciendo ahorita o lo que se le ha comunicado a los médicos o lo que hemos dejado de comunicar para que lo hagan bien. Y de pronto su ayuda y de la doctora también de México, la doctora Dani, puede ser de mucha utilidad para poder solucionar eso. Y es importante mencionar que la inflamación duró de 3 a 4 días. Bueno, no sé si me permitan opinar. Claro. Casi todos los productos de enzima siempre traen una leyenda que dice hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Exacto. Eso a nosotros como laboratorio nos ampara para decir, tú puedes ser más reactivo que otra persona, pero lo importante es que el médico, o sea, lo que pasa es que a veces pasa que el médico los llama a ustedes asustados y es que tu producto, y no, o sea, no es responsabilidad de ustedes responder a algo que nosotros como médicos debemos saber y estudiar, pero a veces pasa. Entonces, simplemente le tienes que decir a tu paciente, mira, te vas a inflamar y puede que hasta sientas fiebre. Yo así se los digo, prefiero alarmarlos de lo que puede pasar. Y si no le pasa, que bien y dice, ay, no me pasó. Y ya viene y le digo, qué bueno, mira, tú ya sé que no tienes tanta cochinada en la grasa, etcétera. Hasta juego con ellos, ¿sabes? Pero tienes que advertirle a tu paciente que 70% de los casos hasta escalofrío les va a dar. Porque en mi particular caso, cuando yo empecé a usar PB0, me lo ponía en celulitis y sentía como que me iba a dar fiebre, porque mezclaba colágenas, etcétera. Entonces, tú tienes que advertirle a tu paciente que estás jugando con un biológico, es un producto biológico y como tal va a tener sus efectos. No es un filler sintéticamente fabricado, me explico. Entonces, es diferente. Sí, este producto es más efectivo y por lo mismo, cuando tienes mucha experiencia usando PB Serum, dices, me voy a ir contento porque si es mejor, es más potente. En ojos, por ejemplo, a mí cómo me funciona. Yo lo uso mucho en bolsita palpebral, no sé, salvo la doctora lo que me diga, hago el kit, diluyo en 3 cc's, pero no utilizo 3 cc's de lipasa para nada. Cargo un cc de lipasa y 0.5 de hialuronidasa. Esto me va a dar 1.5 mililitros, me explico. Y eso es lo máximo que yo pongo en mis 2 bolsitas, porque si no se me va a poner el ojo como Rocky Balboa, ¿me explico? Entonces tienes que tener sentido común para ver qué cantidad de sustrato tú tienes en esa bolsita. No es lo mismo de lo que tienes en un abdomen. Entonces va a ser una superdosis y va a inflamar muchísimo. Entonces, aunque te sobre sustancia, pues a lo mejor me sobra y pues ni modo, pero no le voy a poner todo el vial de una lipasa a 2 ojos. Más considerando que es más efectivo la hialuronidasa en el ojo. Entonces ahí haces tu dilución jugando con los dos productos. ¿Me explico? Ok, Sí. ok. Es muy importante, como la autora está refiriendo, el diagnóstico. Por eso empecé hablando y hice mucha referencia a eso. O sea, el laboratorio nos tiene que dar la herramienta de cuánto producto tengo en el vial, qué producto me están presentando en cada vial. Y uno como médico tiene que tener el discernimiento de distinguir qué pongo en qué paciente y en qué lugar. En la área de los ojos, sí, la dosis es menor y hay que jugar tanto con toda la lipasa, con la hyaluronasa y con la colagenasa también. Yo lo mezclo los tres o lo hago solamente la colagenasa primero y luego veo si el diagnóstico es efectivo para poner una lipasa, pero como dice la doctora, o sea, no lo puedo poner 3 ml y en los ojos es imposible, sí, sí lo voy a producir una inflamación muy grande. Entonces, en la otra lámina les puedo mostrar que el diagnóstico, la combinación de la parte facial es muy importante el diagnóstico del médico y es muy importante tomar la decisión de cuánto puedo poner en cada paciente y en cada zona. Hay que tomar en cuenta también la potencia de cada enzima y determinar para qué la quiero.
A diferencia del PV0, por ejemplo, de segunda generación, en Similac tenemos los viales por separado y podemos definir qué producto utilizar en cada zona. Podemos usar en Joe's y en las bolsitas sí, como es una zona muy pequeña, también pasa mucho con las cicatrices, que a veces son cicatrices pequeñas, no va a entrar todo el vial. Hay que poner lo que se requiere y tener el discernimiento del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. Si son bolsitas, si es retención de líquido o no, si es grasita, ¿qué es que tengo ahí para saber qué debo utilizar? Por eso el entrenamiento del médico y el diagnóstico es fundamental. La técnica también, porque no es solamente aplicar por aplicar las enzimas, porque el proceso inflamatorio va a haber. La enzima va a producir un proceso inflamatorio, es normal, totalmente normal. Y así como lo dijo la doctora, yo también lo digo a mis pacientes. Va a tener calor, fiebre local, enrojecimiento, edema, inflamación, y lo hago enorme para que no se asusten, porque la gran mayoría vuelven diciendo, no, no me pasó nada, estoy tranquilo porque ya va avisado que sí es eso, que es un proceso inflamatorio que queremos tener en el paciente para tener el resultado. La técnica, la dosis y la profundidad correcta y elegir la enzima correcta es fundamental para tener un buen resultado. Ok. Y podemos hacer el perfilamiento y trabajar tanto flacidez como grasita localizada, tanto en rostro como cuerpo. Y una pregunta, porque siempre nos comparan obviamente con PB Serum. ¿Cuál es la técnica que tiene PB Serum? ¿Y por qué la técnica, o sea, más allá digamos, el halo de aplicación, qué otra cosa indica PB Serum que nosotros, de pronto nuestros médicos están haciendo y que está generando eventos adversos? Yo creo que la respuesta a su pregunta es de que no utilicemos el mismo protocolo de PB0, porque PB0 nos vendió al principio los kits cerrados, que teníamos que mezclar las tres enzimas sí o sí. Luego nos vendió que podíamos separarlos y luego nos vendió también la segunda generación que ya vienen todas mezcladas. Lo más importante es que el médico sepa, dice en el plano de tratamiento, o sea que la colagenasa puede ser tanto superficial como profundo, la lipasa profundo, la hyaluronidasa también podemos utilizar profundo, tanto con cánula como con agujas, eh, y podemos tener un excelente resultado similar. De hecho, es más potente, más efectiva y en pocas sesiones tenemos un excelente resultado. Ok, y otra pregunta. Por ejemplo, la potencia. O sea, ¿cómo yo llego a decirle al médico es que mi producto es más potente que PB Serum? ¿En qué me voy a basar para decir eso? Porque, por ejemplo, cuando uno ve los viales de primera generación de PB Serum, que está el Slim, por ejemplo, que es la lipasa, dice lipasa 500, no dice unidades internacionales. Pero yo siempre he asumido, que puede que esté súper equivocada, es que esos son 500 unidades internacionales y la nuestra es de 1500. Entonces yo puedo decir que, bueno, pues la mía es más concentrada. Luego el Drain, que es la hialuronidasa, ellos dicen es Drain 3000. Nosotras, la hialuronidasa de nosotros es de 1500, pero yo me siento cómoda con eso porque al final los protocolos, por ejemplo, de correcciones de ácido hialurónico es con 1500 unidades, o sea que no tengo tema con eso. Y el Smooth, que es la colagenasa, dice 220, nosotros tenemos 150, o sea, el número es mayor. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es un indicativo de que ellos tienen más o menos unidades internacionales o cómo yo manejo esa información? Que bueno, de hecho no me gusta mucho meterme con competidores, ni mucho menos hablar mal de ningún competidor, sobre todo si el médico le gusta ese producto, porque bueno, eso es delicado y no me parece ético. Pero cómo yo entonces puedo argumentar que mi producto es más potente, ¿cómo yo lo demuestro? Pues, ¿qué argumentos puedo utilizar? No sé si me explico. Sí, el problema es, si querés utilizar esa comparación de las unidades internacionales, vas a entrar en contradicción porque no se puede, porque PBCero no te da la información. Yo misma he buscado la información y he solicitado y no te dan. Secreto de Hasta Estado. cuando di talleres para PBCero en Bolivia, en Ecuador, nunca me lo dieron la información, he preguntado y no te lo dicen. El número que está al lado del vial
es otra terminología, o sea que no lo puedes comparar con las unidades internacionales. Solamente lo puedes comparar en prueba y error, como lo hicimos, de saber cuántos viales aproximadamente de PB0 corresponde a un vial de Simidiet, y en mi experiencia sería como 2 a 3 viales, pero es como prueba y error, o sea, Sí, no te podría justo así. decir. Exacto, no te puedo decir con exactitud ni con un argumento por escrito, por ejemplo, porque no, son terminologías diferentes. Es prueba y error, pero sí mi resultado de mi experiencia utilizando las dos enzimas, con el resultado, con un vial de Simidae, tengo el resultado usando 3 viales de PB0. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de ventas se nos hace como un poquito más cuesta arriba, sobre todo cuando el médico, o sea, por ejemplo, a mí se me hace difícil manejar una objeción de un médico que dice, es que con PBC los resultados son más rápidos, por ejemplo, con PBC me da mucho mejor. Entonces, ¿y cómo yo entonces hago el contraargumento diciéndole, no, pero es que mi producto es mejor, mi producto es más potente cuando él está comparando y siente o percibe, porque es una percepción, muchas veces es un tema de percepción, pues yo no tengo la certeza ni de una ni de otra porque no estoy médico primero, no usamos PB Serum, pero cómo yo manejo esa objeción, o sea, desde el punto de vista de ventas, no sé si me entienden, desde el punto de vista clínico yo entiendo lo que están diciendo, pero entonces, ¿cómo le digo yo? Yo le voy a decir a un médico, es que bueno, yo tengo una doctora de Bolivia, que ella por ensayo de error pues determinó, o sea, no es un argumento convincente para yo ir con el médico, al menos que, bueno, no sé, hagamos talleres, que se hagan webinars, ustedes muestren la información, pero como Claro. a veces hay argumentos que tienen que ser más sólidos para lograr credibilidad. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y esa es la pregunta que todos hicimos, creo, y la doctora también debe haber hecho cuando le llegó la marca en México. eh, ¿Cómo lo diferencio una marca de la otra? Explícame. Todos los médicos te van a hacer esa misma pregunta. Eh, am, pero lo único que te puedo decir en la parte de terminología es que no lo puedes comparar porque no tenés la información de PB0, de cuántas unidades internacionales tiene cada vial, pero sí te puedo mostrar evidencia científica, que es el antes y después de los pacientes y el protocolo realizado, de que sí, la cantidad de viales que utilizo con Simidae es menor y el resultado es rápido. He tenido un muy buen resultado en 2 semanas con los pacientes. Más adelante les voy a mostrar las fotos del protocolo realizado en Bolivia. A diferencia del colega que lo relatas, yo tuve mucho mejor resultado con Simidae desde la primera aplicación. Y creo que es el protocolo de tratamiento que lo están realizando, la forma de ilusión y la forma de aplicación. Okay, okay. Doctora, Vale. Doctora, también, doctora, Perdón. una Una pregunta. consulta. Ah, ujú. Dígame. El, Nosotros en bueno, México, a diferencia de lo que comenta Ailet, hemos tenido justamente mucho mejor resultado con las enzimas de Similac que con PB Serum. Los resultados son impresionantes de la diferencia de lo, de lo mucho que tienen efectividad las enzimas. Me quedé sin conexión un rato y no pude terminar de escuchar la intervención de la doctora Dani. Solamente saber justamente lo que nosotros estamos teniendo en esos efectos adversos es el eritema, pero todo es un patrón. Todo ha respondido tanto en cuello como en corporal, al mismo patrón. Es un eritema, es un hinchazo y después se hace como una escama. Entendemos que es entonces justamente por la profundidad de aplicación y la cantidad del producto al ser más potentes estas enzimas, ¿correcto? Doctor, una pregunta. ¿En qué profundidad y qué dilución lo está utilizando? La lipasa, por ejemplo. Bueno, yo no soy doctor, soy el IU, estoy en Global Skin México, pero en eso nos puede apoyar la doctora Dani Ah, ok. y el doctor José Ponce, sí, que nos acompañan para darnos justamente eso. Y de ahí El deriva la otra relato de los pregunta. colegas.
Ajá, el relato Ajá, de las no, colegas es que hay ese proceso inflamatorio, como me lo dice. Sí, ¿Correcto? exacto. Ahí nos hace un poquito, pues de ruido. En el primer acercamiento con España, nos mandaron unas láminas de la profundidad de la aplicación y es prácticamente en plano superficial, en pápula. 4 milímetros. Entonces, eso pues podría, ajá, eso podría incluso exponenciar el eritema. Entonces, un poquito la confusión de realmente el plano y la profundidad a la que debemos utilizarlo. Sí, por eso yo creo que lo más importante es hacer un entrenamiento correcto y va a ser mucho más fácil apoyar los médicos en un entrenamiento presencial para que veamos la profundidad y la dilución de cada uno. Lo que les puedo decir es que utilizando la lipasa sí o sí tenemos que ir a plano más profundo, o sea, 4 milímetros, no vamos a llegar, o sea, no va a difundir el producto correctamente y sí va a producir un proceso inflamatorio mucho mayor. La colagenasa sí lo podemos utilizar con una profundidad de 4 perfectamente, ya está en pápulas, sin ningún problema, va a producir un ardor. Hay pacientes que van a relatar mayor, otros menos, pero y el resultado es hermoso. Tiene un lindo resultado. eh, Sí, doctora, perdón, es dígame, que, dígame. bueno, el U es el distribuidor nacional en México y él fue el que me pidió conectarme, Ok, pero sí vi la plática que comentan con España, lo aplican casi como mesoterapia a 1 milímetro o 3 milímetros y yo dije, es irrisorio porque hemos venido aplicando las enzimas, como usted bien dice, es más de 1 centímetro, a fuerzas para que llegue sí, a panículo que necesito. sí, si Entonces no, no no creo que llega. vaya por ahí. Yo creo que me suena con más sentido lo de el área porque están aplicando cada centímetro en México, igual que PV Serum, y por lo que usted dice es 1 cc cada 4 centímetros. Yo creo que con eso va a quedar más que claro. Sí, decirles que es esperado la inflamación. Me compartieron las fotos de los efectos adversos en México y doctora, yo les compartí 3 de efectos que tuve con PV Serum y están peores. Así. Sí, no, Y yo he no me tenido asusté porque resultados. dije, "Mm", dije, Ajá, es lo sí, no, yo esperado. he tenido, con PB0 he tenido mucho más Yo inflamación. también. O sea, cuando me llegó la enzima, yo ya sabía lo que venía. O sea, el proceso inflamatorio con cualquier enzima es evidente. Por eso es importante tener un proceso inflamatorio controlado, más que todo. Sí, y otra cosa, bueno, con respecto al equipo de ventas que comentan, creo que la única manera en cómo ustedes se pueden amparar es que, a diferencia de PV Serum, pues Similayo o Global Skin pide a España estudios de espectrometría en donde vean la actividad de enzima. Y es como ustedes con eso pueden llegar con bibliografía y decir, mira, se midió contra competidores y mi enzima está así. Porque en los congresos de PV Serum así es como ellos están avalando. Mi enzima es la más activa comparada contra otras. No dice Ay, quiénes son otras, qué, ¿verdad? Exacto. qué bueno eso. Y sería un estudio comparativo de espectrometría versus PV0. Así es como el Tiene que ser laboratorio los tiene que comparativo, amparar, ¿verdad? Pero por sí, es supuesto, el contra laboratorio. otros. Sí, es el Mm, laboratorio que Vale. tiene que dar esa información. O Hay sea, que, no médicos sé, no bueno, pueden. Carlos y el doctor están por ahí, así que me imagino que están tomando notas para que ellos nos apoyen con eso. Porque sí es necesario tener algo más de ciencia para poder nosotros demostrar cosas, pues, que nos ayuden con la venta. sí, Desculpe, pero en desculpe, general, un segundo, doctora, sí, me doctor. desculpa. Ale, Claro déjate que sí. hablar algo. Ajá, no, Doctora, Ale, dígame. não é possível, não consegue laboratório, se faz isto, não vai conseguir lograr. Eles fazem gasospectrometria, analisam tudo, eles têm certeza absoluta, inclusive o Dr. Carlos Aznar nos indicou que a concentração de nossa enzima é superior a PV0. Eles não podem nos dar esse tipo escrito, podem dar hablado. Isto é verificado conforme as duas doutoras, tanto de México quanto a doutora em Bolívia, que vem falando com sua própria experiência, os resultados, porque tem experiência anterior. Acho que o mais importante disto não é levar, é explicar, fazer talleres, fazer com que o médico saiba injetar, porque não são todos os médicos que injetam de forma correta. Muitos deles aprenderam a aplicar mesoterapia. A mesoterapia se aplica intradérmico, microgotas, micropontos, como falou o Dr. Michel Pistor. É diferente, nós estamos falando de enzimas que se vai aplicar com agulha de 13 dentro diretamente da grasa,
onde vai atuar em profundidade. O problema é esse erro médico, a técnica de aplicação, em meu ponto de vista. E, por minha primeira experiência que eu tive há 30 anos com a hialuronsina, é porque nós tínhamos edema, eritema, sempre tivemos com pacientes. É importante, como a doutora explicou, a doutora Tatiana, tem que explicar, tem que primeiro eleger o paciente correto, tem que ter um protocolo para que o paciente correto seja a melhor indicação e tiver melhor resultado. É exatamente isso que temos que fazer. Ok. Sí, doctor, lo que pasa Desculpe. es que la información que nos suministró Simil Diet, pues no estaba clara en cuanto a la profundidad. De hecho, ellos tienen un esquema que dice técnicas de aplicación y dice intragraso, técnica de mesoterapia, pues... Mas bueno, intragrasso salen significa intragordura. Isso não é. Claro, doctor, Bueno, pero dan un abanico, no especifican. Lipasa es intragraso, porque lipasa puede ser colocado, y ahí dicen los entrenamientos del doctor, que puede ser colocado con técnicas de mesoterapia, inclusive la lipasa, que es máximo una profundidad de 4 milímetros con 0.1 o 0.2 ml, porque ese es el material que pues tenemos de ellos. No ha habido una especificación como la que está haciendo la doctora ahorita, que me parece genial, que está siendo muy enfática diciendo que la lipasa sí o sí debe ser colocada siempre profunda, con una profundidad de 12 milímetros. No nos lo suministro Simil Diet, y me parece genial que lo tengamos en este momento. Ok, pues, ok. para poder corregir. Ok, deja a doutora seguir. Buenas noches. Buenas noches. Les habla Lady, soy encargada comercial de Simil Diet en Bolivia. Y los entiendo, ¿sí? Cuando empezamos con Simil Diet, yo vi, a mí me entregaron la enzima, así como ustedes se la entregaron, y era, bueno, a ver, véndela. Bueno, entonces pasé por todo lo que están pasando ustedes y demás, pero ¿qué es mi sugerencia? Por ejemplo, todo esto que venimos trabajando con la doctora Tati ha sido un trabajo de muchos meses y seguimos todavía trabajando aún en evidencias, pacientes, diferentes tipos de tratamientos, porque la enzima hace de todo y aún no hemos probado todas las cosas que puede hacer Simil Diet como enzima. Mi sugerencia es que como ya tienen un pantallazo, es poder crear sus propias evidencias. Eso es lo que me ha ayudado a mí como marca acá en Bolivia, de que si laboratorio no me puede dar los recursos, pues uno tiene que crearse esos propios recursos. Entonces ahí apoyarse un poquito con distribuidor oficial, en este caso, con la empresa, pues a que puedan documentar sus propios casos para que puedan tener sus evidencias y con eso puedan vender, porque en realidad la evidencia vende, ¿no? Sí. Entonces nosotros con eso hemos estado vendiendo acá con evidencias de Bolivia para Bolivia, porque no teníamos de otros lados. Qué bien. Ok, Gracias te por agradeço esta sugerencia. muitíssimo. Te agradeço por esta informação. Por isso que nós estamos fazendo esta videoconferência com a doutora Tatiana e a doutora Dani de México, que tem uma experiência também muito grande, para que possamos, em conjunto, criar uma experiência, protocolos na América Latina e podemos levar isto não somente para esses países, para vários países do mundo. Nós sabemos que o produto é muito bom, o produto funciona, as enzimas têm excelente resultado. O que devemos é criar esses protocolos, aproveitar que as doutoras que estão fazendo, que têm experiência, para que nos dê apoio, continuar fazendo o trabalho em geral e nos apoiem em talleres, workshops em todos os países. É isso, e te agradeço muitíssimo, a nossa amiga de Bolívia. Ok? Alô? Hola, sí. Sim, ok. Seguindo. ¿Podemos seguir o quieren seguir haciendo Sí, otro comentario? Seguir, por favor. Sí, ok. Las indicaciones post aplicación también son muy importantes y esas sí son muy parecidas con las de PVC, ¿no? Por ejemplo, no usar aparatología posterior a la aplicación, evita piscinas, saunas por una semana, bueno, aquí en Bolivia es muy común, y no aplicar compresas ni frías, ni calientes, ni hielo. En mi experiencia, los pacientes tanto con la
otra enzima como la decimidase, si rompemos la cadena del proceso inflamatorio, disminuye su efectividad. Entonces, es muy importante indicar correctamente al paciente de que sí va a haber una inflamación y que no es necesario poner ni compresas frías, ni calientes, ni poner hielo, ni tomar antiinflamatorios y ningún analgésico. Y cualquier problema, obviamente, comunicar con el médico tratante. Es muy importante el post-aplicación en indicar al paciente abundante agua, una dieta baja calorías, actividad física regular. Y en mi experiencia, con lo que pudimos ver en los resultados en el ensayo clínico, que tenemos mejor resultado con radiofrecuencia post 72 horas de la aplicación. O sea, se realizó en el ensayo 7 días después de la aplicación de radiofrecuencia, potencializando el tratamiento y potencializando el resultado. Antes de las 72 horas no lo recomiendo. En la zona de la aplicación está muy sensible, intolerada para el paciente y no se recomienda utilizarlo. Muchos colegas, Una cuando di pregunta, el perdón. taller, claro que sí, dígame. Anteriormente, con PV Serum, la recomendación del uso de la radiofrecuencia era más prolongada. Con Simil Diet, entonces solamente 72 horas es suficiente. En mi experiencia, yo lo realicé al 7º día, porque la zona todavía está muy sensible, pero la marca recomienda a partir de las 72 horas. Por lo menos fue esa la información que me pasó la marca. Yo, en mi protocolo, lo utilizo el 7º día. El Sí, paciente tolera mucho mejor, ok, ¿correcto? gracias. Gracias. Y muchos colegas me preguntan, ¿qué pasa con los pacientes que son irregulares, que no hacen una dieta adecuada y no realizan actividad física cuando estamos haciendo más que todo la reducción de medidas? El resultado es un poco menor, pero sigue siendo muy efectivo en 15 días. Hasta aquí alguna pregunta en la parte teórica, algo más que quieran preguntar, porque la parte de adelante solamente les voy a mostrar los casos clínicos que hemos tenido, algunos que hemos tenido con la A marca. mí me ha quedado bien claro todo. Perfecto. Esa es una paciente que hemos utilizado 2 sesiones de colagenasa, la fibrosis postquirúrgica, postliposucción, y lo pueden ver cómo ha mejorado muchísimo su calidad de piel y cómo ha mejorado la fibrosis. En la zona alrededor del ombligo, la paciente, pues la aplicación hemos descubierto que tiene como una hernia, por eso se ve ese globito, pero la fibrosis ha mejorado y la calidad de la piel asustadoramente. Fue solamente esa foto, la segunda foto de después, después de una sesión. En ella realizamos 2. O sea, el resultado en 15 días es lo que están visualizando. Se mejora muchísimo la calidad de la piel y la fibrosis casi se absorbe por completo. Y solamente con 2 viales de colagenasa que se aplicó en todo su abdomen. Ese paciente lo hicimos todo lo que es la remodelación. En él sí utilizamos 8 viales, perdón, entre hialuronidasa, colagenasa y lipasa, distribuido en la zona abdominal y lateral. Y hemos tenido, esa foto fue cuando él vino para su segunda sesión. O sea que la reducción que la visualizan de una foto a otra es después de 15 días de la aplicación. Ese resultado yo no lo tuve con PB0 con años de aplicación. Sí, se obtiene un buen resultado, pero no he podido tener ese tipo de resultado con PB0. Por eso yo afirmo que sí, el resultado es mucho más potente, similar y mucho menos tiempo. La paciente muestra la parte de perfilamiento facial con doble mentón. Se realizó 3 sesiones de colagenasa lipasa
solo colagenasa y lipasa y hemos tenido ese resultado. ¿Alguna pregunta sobre estos pacientes, sobre el protocolo o algo que quieran preguntar? No, no específicamente. Hola, perdón, soy José Antonio, de ¿Cómo México. estamos, Antonio? Saludos, muchas Un gracias por su gusto. plática, doctora. No sobre los protocolos, pero a mí sí me queda un poquito una duda sobre el tema dolor, sensación de molestia al Ok, momento de la aplicación, porque sí sabemos que el dolor es subjetivo y cada paciente tiene un umbral diferente, pero yo exacto. tengo pacientes a los que yo les he puesto PB Serum de las normales, o sea, de la línea Plus, de la primera línea, de las De la HA primera y con generación. Promedic. Ajá, la Ajá, primera generación, la segunda y Promedic, al mismo ok. paciente. Y esos pacientes me han referido que justo a pesar de que yo no le pongo nada de lidocaína a Promedic, me han referido que hay mucha menor molestia. Yo me llegué a aplicar Exacto. PB Serum, las de PB Serum, las Plus, sin anestesia, comparándolas con estas sin anestesia, y la verdad es que el dolor es una diferencia abismal. Exacto. Entonces, pero no, o sea, pero me gustaría saber el por qué. Porque la verdad es que sí dudo que pues, realmente todo dependa del umbral del dolor del paciente, al yo haberlas probado en mí, teniendo el mismo umbral y notando una diferencia brutal. Lo que le puedo decir es que en la aplicación del ensayo clínico, que fueron más de 50 pacientes, ningún paciente se ha quejado de dolor en la aplicación, o sea, lo normal, digamos, ¿no? Lo que está entrando la aguja y la sensación del líquido penetrando, pero ni un paciente se ha quejado de dolor como se quejaron de dolor con la de PVC, a pesar que se diluye con lidocaína. ¿Y eso por qué es? Bueno, no sé si pueda interferir. Claro que sí, dígame, Este, doctora. Pero lo iba a que a mí decir, me pero dijo, sí, lo que a mí me dijo Juan Ramón hace 10 años, que era el director de PB Serum, yo dejé de usar PB Serum, las clásicas, porque inflaman como Kiko, los exacto. cachetes así, terrible, no tolera el paciente ni masticar y arde, Sensación que de es pesadez, imposible. correcta, Exacto. exacto. Y Juan Ramón me decía, doctora, es que no son para inyectarse, son para mesoterapia. Es lo que él me contestaba. No me daba ninguna respuesta así real de, y era verdad, porque la instrucción de PBC1 de España no era para inyectarse subcutáneo. Entonces ahí es donde yo decía, arde así, da esta inflamación porque yo estoy aplicando algo que no debe ser inyectado, inyectado. Yo creo que la preparación de Promedic deben haber hecho el efilizado más puro, no sé, en su producción, puesto que es más tolerable inyectarlo, es lo que yo creo. Pero vuelvo a lo mismo, ahí el laboratorio nos tiene que dar armas para contestar eso que PB Serum jamás nos contestó. Sí, exactamente lo que iba a decir. O sea, la marca nos asegura la pureza del producto, ¿no? Es más específica la enzima como tal y por eso el medio hace con que tenga menos reacciones. La de PVC no tiene un dolor, o sea, la primera generación no se tolera absolutamente. Es peor sin lidocaína, o sea, sí o sí lo tienes que poner y así mismo es muy doloroso. Y el proceso inflamatorio es grande. La sensación de pesadez e inflamación es grande, tanto en la primera generación como en la segunda generación. Así nos venden en Bolivia, primera generación y segunda generación. Eh, en cuanto al Simi Diet, no es necesario ni un proceso ni una aplicación de ningún anestésico. Hay algunos colegas que han relatado que sí han puesto anestesia tópica para cuando lo van a hacer las pápulas. Yo particularmente no he puesto ni un paciente, no he tenido la necesidad y se tolera perfectamente, pero coincido con la doctora. O sea, ahí sí solamente respuestas que nos pueden dar el fabricante. Pero por experiencia, los pacientes no sienten dolor en la aplicación, toleran perfectamente, incluso cuando el volumen es grande. Hola, Claudia Benítez de Honduras. Esa es una de mis Doctora consultas, Claudia. porque aquí cuando uno va a visitar al médico, le preguntan a una si nuestras enzimas son de primera o segunda generación. En el caso de nosotros, en cuál estamos nosotros cuando ellos determinan eso? Lo que pasa es que es una referencia que hace BBC, ¿no? Para distinguir
su nueva fórmula. La segunda generación de ellos tienen ácido urónico en la jeringa, tienen otra composición, no es algo específico de su marca. Simidiet no tiene esa referencia porque te vende exactamente la pureza de cada uno de los viales por separado. Es más que todo la presentación de la otra marca. Doctora, una consulta. Esa segunda generación de PB Serum dice que es inyectable. Yo acá en Panamá no tenemos esta segunda generación, pero entiendo de que ellos el registro salió de que es inyectable y tanto la primera generación de PB Serum como la nuestra dice uso tópico. Ok. ¿Ustedes han tenido en alguno de los países alguna objeción en relación, por ejemplo, con Simidiet, de que dice uso tópico y que pues cuestionen eso y no quieran inyectarlo? ¿O cómo lo manejan ustedes en sus países? Porque bueno, si dice uso tópico, ¿no? Que se inyecte es otra cosa y entiendo que es por un tema de estudios que son complejos de hacerlos y entonces por eso se colocan de esta manera. Entonces, primero saber si hay realmente diferenciación entre primera y segunda generación, entre si es uso tópico o no, y cómo manejan en los países esa objeción que también se puede presentar. Yo tengo un cliente acá que no nos compra Simidiet porque dice uso tópico y ellos se rigen estrictamente por toda la ley, pues. Entonces, para saber cómo lo manejan. Bueno, esas especificaciones yo creo que le puede responder mejor la representante de Bolivia, que es más que todo la parte técnica comercial. En la relación de la presentación como tal del producto, PB Serum tiene una presentación que fue la primera formulada, que ellos dicen, hacen referencia a la primera generación, que viene la presentación de las enzimas por separado en sus viales, que viene la colagenasa, lipasa y hidrogenasa por separado, y la segunda generación que ya vienen mezcladas en su presentación. Es una presentación diferente, modificada. Buenas ¿Ok? noches. Para Buenas que lo tenga en noches. contexto. Perdón, mi nombre es Beatriz, yo soy representante de Simidiet para Bolivia y en referencia a su respuesta, hay que distinguir cuando el tema, bueno, entiendo que cada país al momento de registrar sus productos, cada país también toma su plan de acción comercial de cómo se va a presentar en el mercado y cómo va a dar respuesta también a los médicos de los productos que está presentando, ¿cierto? Entonces, no sé cómo será en otros países, pero en Bolivia tenemos 3 clasificaciones, que es la clasificación de cosmético, la clasificación de dispositivo y la clasificación de medicamento. Entonces, al momento de registrar un producto, cada clasificación tiene diferentes requisitos, ¿no? Diferentes requerimientos. Cada uno más complejo que el anterior, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando de un dispositivo médico, por ejemplo, estamos hablando de un producto mínimamente invasivo, que sería cualquier producto aplicado a través de mesoterapia, tipo los rellenos de ácido hialurónico en Bolivia, por ejemplo, se registran como dispositivos. Entonces, si los fabricantes, que ya sería por un tema de la casa matriz, digamos, ¿no? Por algún motivo en ese país, en este caso España, no requirió toda esa documentación, entonces nosotros no podemos registrarlo como un dispositivo, entonces no podríamos avalar el uso como intradérmico o subcutáneo, intragrasa. Entonces ahí es cuando estamos hablando de un producto de uso tópico, que es lo que dicen las cajas, ¿no? Pero nosotros aquí en Bolivia hemos siempre reforzado el tema de que la fabricación es una garantía, hay un respaldo importante del fabricante, de un producto, como bien explicaba la doctora, de un producto de alta pureza, alta fabricación, de mucha calidad. Entonces, se presenta como un producto de uso tópico, ¿no? Que es evidentemente lo que las cajas dicen, que es lo que le estoy comprendiendo, ¿cierto? Que eso es lo que los clientes pueden llegar a observar, digamos, ¿no? Pero estamos trabajando un producto que se usa para fines estéticos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, como le digo, es un tema también muy de estrategia comercial, de qué respuestas se van a dar
siempre sabiendo que estamos vendiendo un producto de muy buena calidad con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, señora Beatriz, de verdad. Agradecemos muchísimo su participación y estos consejos tan valiosos. Sí, definitivamente considero que es un tema netamente comercial que debemos manejarlo de forma interna y me gustaría que en este momento aprovechemos la experiencia de la doctora y que ella pueda continuar con temas relacionados con protocolos de aplicación, que es realmente lo que vinimos a ver acá. Entonces, doctora Tatiana, por favor, le cedo la palabra para que continúe con su presentación. Muchísimas gracias, Carlos. No, y espero que le hemos podido aportar un poco a los colegas y todos los que son de la parte comercial. En la parte del protocolo he dado toda la información que he podido compartirles. Obviamente, presencialmente se puede explayarse mucho más en hacer el esquema de protocolos de tratamiento, profundidad. Entonces, yo lo que les recomiendo es sí avanzar con la parte de talleres específicos a cada colega, porque eso es lo que ayuda muchísimo a aclarar todas las dudas y que los colegas tengan éxito en sus protocolos de tratamiento y hagan su base de datos, y así va a ser el crecimiento de la marca, porque así también fue PB0 desde que empezó, digamos, ¿no? Fueron haciendo sus propios protocolos, haciendo las capacitaciones y los colegas mismos fueron dando su referencia, sus protocolos mostrando la evidencia científica. De hecho, gran parte del éxito es eso, a armar protocolos, mostrar, y es muy importante que los médicos estén capacitados con su técnica exacta y puedan realizar protocolos que tengan la seguridad de usar el producto de acuerdo a su diagnóstico. Eso es lo más importante. Y que tengan las armas para hacerlos. Perfecto, perfecto, doctor. Carlos, si me Sí. permites, nada más con complementar un poco la información que nos hizo favor de aportar la distribuidora. Sí. A la pregunta de Ailed, justamente como bien mencionaba, la clasificación de los productos tienen de tres tipos, ¿no? Entonces, en algunos países también hay una variación. Las enzimas que son de las que le llaman de primera generación, que son por separado colagenasa, hialuronidasa y lipasa, no, no se registran como inyectable, no como dispositivo. Eso atiende a la parte comercial, que justamente a la pregunta de Ailed. Lo que hizo PB Serum fue añadir un ácido hialurónico para poder tener el vehículo de inyección. Y además, pues lo que le dio plus fue a la hialuronidasa, a la colagenasa y a la lipasa, las mezcló ya previamente, entonces puso 3 viales de lipasa, uno de colagenasa y uno de hialuronidasa, y ese es el medium, por decirte, que es de la segunda generación. En el otro son 3 de lipasa, 2 de colagenasa, y ahí hacen las mezclas, y lo único que añadieron fue el hialurónico como vehículo para poderlo registrar como inyectable. Entonces atendía un tema de marketing y que no hace ninguna diferencia en las enzimas de primera o segunda generación. O sea, la diferencia para la respuesta de Ailed, perdón, a la pregunta de Ailed, es que solamente era un tema de marketing en el inyectable para potenciar entre las que tenías que hacer tus propios cócteles o estos cócteles que ya venían predeterminados. Gracias, Eliu. Ay, gracias, Eliu. Muy amable por esa información que no manejábamos acá. Es importante Elena, tomar en cuenta que los cócteles de la segunda generación son diferentes para cada tipo de tratamiento, pero no nos permite jugar con las enzimas como podemos jugar cuando ellas vienen en viales separados. Es muy específica, digamos, ¿no? Viene la presentación de medio, que es para reducción, y es una dosis elevada y no la podemos utilizar en zonas muy pequeñas. Se desperdiciaría productos, por ejemplo, como dijo la doctora. Okay. Finalizar, doutora Tatiana, primeiro queria te agradecer por essa charla maravilhosa que contribuiu para nós outros para apoiar todo o equipo, como alguns médicos, os doutores de México. Queria agradecer muito sua própria experiência. Eu penso que podemos fazer futuramente, e quero pedir depois
com o consentimento de Global Skin México, que possamos fazer taller, workshop, ou fazer uma junta médica daqui 3, 4 meses em Panamá, invitando os colegas que têm experiência com as enzimas, para que possamos discutir, criar protocolos e praticar suas próprias experiências, intercambiar essas experiências, e com isso salimos com vários protocolos diferentes. E finalizar com o que falou a doutora Tatiana, super importante ao início, por ser um produto leofilizado, uma vez diluído, este produto deve ser aplicado por completo uma vez que se diluir o produto. Não se pode aplicar uma parte de RNVD, tudo mais, para não criar problema de contaminação e perder efeito, e o pH também cambiar totalmente. Portanto, todos esses pontos são importantes. Eu acho que o mais importante para nós outros agora, de verdade, mesmo que seja um horário um pouco mais tarde, agradecer a doutora Tatiana por sua experiência, seu trabalho, doutora Dani, doutor de médico, todos que podem colaborar com sua própria experiência para que possamos realmente criar protocolos em geral de apoio a todos os médicos. E eu quero invitá-los para talvez mês de novembro, se podemos fazer uma junta de 2 dias e praticar com esses protocolos e outros produtos que nosso grupo deve estar lançando em breve. Nós outros estamos lançando a linha de mesoterapia que deve estar chegando em México. Estamos em fase de registro em outros países para que vocês possam realmente intercambiar informações e protocolos. Muitíssimas graças a vocês, a todo o grupo. Se tem mais alguma dúvida, para hacerlas, porque já está um pouco tarde para todos. ¿Ok? Hola. Hola, sí. Quería aprovechar de agradecer también a la señora Beatriz Cortés, que fue quien de forma muy amable nos presentó con la doctora Tatiana. Así que, señora Beatriz, muy agradecido con usted por presentarnos a la doctora y ayudarnos en este momento tan importante. Gracias, señora Beatriz. De mi parte, también quiero agradecer a la señora Beatriz de Bolivia. Muchísimas gracias por su apoyo, experiencia que ustedes están teniendo con las enzimas ahí en Bolivia. Gracias. Con todo gusto. Eu penso que esta primeira participação, esse vídeo foi super importante. Podemos ter outras futuramente e podemos invitar tanto a doutora Tatiana como a doutora Dani, como doutores de México que já têm experiência, para que possam vir e dar charlas e participar, intercambiar, depende do seu tempo também e suas clínicas. Muitíssimas graças a todos vocês. Graças por tudo. Muchas gracias, doctor. Un gusto conocerlos a todos. Muchas gracias. Éxito. Gracias. Gracias a todos, doctora Tatiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buen final de semana a todos. Igualmente. Okay, gracias por todo. Vale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.